Historias de legados condenados. 7 de febrero de 1985, mediodía en Guadalajara, Jalisco. Enrique Kiki Camarena, agente de la DEA de 37 años, sale de las oficinas del consulado estadounidense en el centro de la ciudad para reunirse con su esposa para almorzar. Un martes completamente normal en apariencia para un hombre que llevaba años trabajando encubierto en una de las investigaciones más peligrosas e importantes en la historia de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Pero antes de que Camarena llegue a su auto, varios hombres se le acercan rápidamente en la calle. Lo someten por la fuerza y lo meten a empujones en una camioneta que arranca inmediatamente a toda velocidad, mientras los pocos testigos en la calle miran sin entender completamente lo que acaban de presenciar. En segundos, Kiki Camarena desaparece en pleno centro de Guadalajara, en una ciudad que supuestamente estaba bajo control del gobierno mexicano, raptado a plena luz del día con una audacia que demostraba que quienes lo secuestraron no tenían absolutamente ningún miedo a las consecuencias porque tenían protección de las más altas esferas del poder político y policial de México. Durante las siguientes 30 horas aproximadamente, Camarena fue torturado sistemáticamente en una casa de seguridad en Guadalajara mientras grabadoras capturaban cada segundo de su agonía para que sus torturadores pudieran revisar exactamente qué información había revelado bajo el dolor extremo, con un médico presente específicamente para mantenerlo consciente y con capacidad de hablar durante el mayor tiempo posible, maximizando la información que podía extraerse de él antes de que su cuerpo cediera completamente. El 5 de marzo de 1985, 27 días después de su secuestro, el cuerpo de Kiki Camarena fue encontrado en un rancho en el estado de Michoacán, junto con el cuerpo de su piloto mexicano, Alfredo Zavala Avelar, ambos envueltos en plástico, ambos mostrando evidencia de tortura brutal, y ambos muertos hacía varios días cuando fueron descubiertos. El hombre directamente responsable de ordenar este secuestro y asesinato, que provocaría una crisis diplomática masiva entre México y Estados Unidos, que llevaría a la DEA a cerrar temporalmente sus operaciones en México en señal de protesta, y que perseguiría a México en sus relaciones con Estados Unidos durante las siguientes 4 décadas, era Rafael Caro Quintero, uno de los cofundadores y líderes principales del Cártel de Guadalajara, el primer cártel verdaderamente nacional en la historia del narcotráfico mexicano, y la organización criminal que sentó las bases para todos los cárteles que vendrían después, incluyendo el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Tijuana de los Arellano Félix, y todos los demás. Esta es la historia de Rafael Caro Quintero, del hombre que construyó el primer gran imperio del narcotráfico moderno en México, que ordenó el asesinato del agente de la DEA que más lo amenazaba, que pasó 28 años en prisión y fue liberado por error judicial para inmediatamente regresar al negocio criminal. Ahí que a los 71 años sigue siendo uno de los casos más importantes y simbólicos en la guerra entre Estados Unidos y el narcotráfico mexicano que lleva décadas sin resolverse definitivamente. Rafael Caro Quintero nació el 24 de octubre de 1952 en La Noria, un pequeño ejido en el municipio de Badiraguato, en el estado de Sinaloa, el mismo municipio de donde también era originario Joaquín El Chapo Guzmán, demostrando que esta región montañosa y pobre del noroeste mexicano producía consistentemente generaciones de narcotraficantes debido a una combinación de pobreza extrema, tradición histórica de cultivo de amapola y marihuana que se remontaba a décadas, con ausencia casi total de presencia gubernamental efectiva y cultura local, donde el tráfico de drogas era visto simplemente como negocio familiar legítimo que permitía sobrevivir en un ambiente donde pocas otras opciones económicas existían para familias sin tierra fértil ni acceso a educación formal. La familia Caro Quintero era numerosa y de recursos muy limitados, dedicada principalmente a la agricultura de subsistencia en las montañas de Badiraguato. Y Rafael creció en este ambiente de pobreza, donde desde muy joven entendió perfectamente que el camino hacia el dinero y el respeto en su comunidad
Pasaba por el narcotráfico, que era la única industria verdaderamente próspera en esa región de México durante los años 60 y 70. Desde adolescente, Rafael Caro Quintero se involucró en el cultivo y tráfico de marihuana, que era el negocio dominante en las montañas de Sinaloa en esa época, comenzando con trabajos menores de vigilancia y transporte de cargamentos pequeños, que le permitieron ganar experiencia, contactos y reputación dentro del mundo criminal sinaloense. Su talento para los negocios ilegales, su capacidad de organizar operaciones complejas y su disposición a usar violencia cuando era necesario, sin dudar, lo distinguieron rápidamente de otros jóvenes traficantes de su generación y llamaron la atención de figuras más establecidas en el mundo del narcotráfico regional. Fue eventualmente reclutado en la organización de Pedro Avilés Pérez, conocido como el León de la Sierra, y considerado por muchos historiadores del narcotráfico como el primer narcotraficante moderno de México, en el sentido de haber organizado el tráfico de drogas de manera más sistemática y empresarial que sus predecesores, quienes operaban de manera más artesanal y desorganizada. Con Avilés, Caro Quintero aprendió los fundamentos del negocio moderno del narcotráfico, incluyendo cómo establecer redes de distribución, cómo corromper a funcionarios en múltiples niveles del gobierno y la policía para garantizar protección operacional, y cómo manejar cantidades de dinero que antes habrían sido impensables para alguien de su origen humilde. Cuando Pedro Avilés murió en un enfrentamiento con la Policía Federal en 1978, y en el vacío de poder que dejó en el narcotráfico sinaloense, fue rápidamente llenado por la siguiente generación de líderes, entre quienes destacaban Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como Don Neto, y el propio Rafael Caro Quintero, quien a sus 26 años ya era considerado un operador sofisticado y ambicioso, con aspiraciones que iban mucho más allá de las operaciones relativamente pequeñas en las que había trabajado hasta entonces. Félix Gallardo, quien tenía visión más amplia y capacidad organizacional superior, reunió a estos líderes emergentes del narcotráfico sinaloense, con el objetivo de crear algo completamente nuevo en México, de una organización criminal unificada que coordinara las operaciones de tráfico de drogas en todo el territorio nacional, en lugar de tener múltiples grupos pequeños compitiendo entre sí, generando violencia innecesaria y atrayendo atención gubernamental que perjudicaba a todos. Alrededor de 1980, este grupo de líderes fundó lo que se conocería como el Cártel de Guadalajara, eligiendo el estado de Jalisco como sede de operaciones precisamente porque era menos conocido históricamente por el narcotráfico que Sinaloa, y por lo tanto recibía menos atención y vigilancia de las autoridades federales y de la DEA. Además de que Guadalajara, como ciudad cosmopolita y de clase media alta, ofrecía perfectas oportunidades para lavar dinero a través de negocios legítimos, incluyendo empresas inmobiliarias, restaurantes, y hoteles y otros establecimientos que podían absorber millones de pesos en efectivo sin levantar sospechas excesivas. La estructura del Cártel de Guadalajara era relativamente horizontal, comparada con organizaciones criminales posteriores, con Félix Gallardo como el líder más reconocido y estratégico que manejaba las relaciones con políticos de alto nivel y con los cárteles colombianos. Don Neto como figura de experiencia y respeto, que aportaba conocimiento histórico del negocio y conexiones con las viejas redes de distribución en México y en el sur de Estados Unidos. Caro Quintero, como el operador más agresivo y ambicioso del grupo, que controlaba específicamente las operaciones de producción y tráfico de marihuana, que era la principal fuente de ingresos del cártel durante los primeros años antes de que la cocaína colombiana se convirtiera en el producto dominante y transformara completamente la escala de las ganancias. La innovación más significativa del Cártel de Guadalajara fue establecer alianza estratégica con los cárteles colombianos, específicamente con el Cártel de Medellín de Pablo Escobar, que en ese momento estaba en su apogeo absoluto de poder y necesitaba rutas confiables para mover cocaína hacia el mercado estadounidense, que era infinitamente más lucrativo que cualquier mercado europeo o latinoamericano. El acuerdo fue simple pero revolucionario para el narcotráfico mexicano.
Los colombianos entregarían cargamentos masivos de cocaína en México, y los mexicanos usarían sus redes establecidas de corrupción policial, sus rutas de contrabando probadas durante años moviendo marihuana y sus contactos en ciudades fronterizas para mover la cocaína hacia Estados Unidos, cobrando inicialmente un porcentaje del valor del cargamento pagado en efectivo. Esta alianza transformó completamente la escala del narcotráfico mexicano de un negocio regional que generaba decenas de millones de dólares anuales a un emporio internacional que generaba miles de millones, convirtiendo a los líderes del cártel de Guadalajara en algunos de los hombres más ricos de México en cuestión de pocos años. Y Caro Quintero, específicamente, construyó su poder y su riqueza sobre operaciones de producción de marihuana a escala masiva que nunca antes habían existido en México, organizando lo que eran esencialmente granjas industriales de cannabis con eficiencia de empresas agrícolas modernas. Compró o arrendó tierras extensas en múltiples estados del norte de México. Construyó infraestructura de riego. Contrató a cientos y eventualmente miles de trabajadores pagando salarios que eran generosos en el contexto de las economías rurales empobrecidas donde operaba. Estableció sistemas de procesamiento y empaque que producían marihuana lista para el mercado a escala que hubiera sido imposible imaginarse una generación antes. Y los trabajadores que empleaba venían frecuentemente de comunidades rurales extremadamente pobres, donde la oferta de trabajo era casi inexistente, y donde los salarios del narcotráfico representaban múltiplos de lo que cualquier trabajo legal ofrecía, creando una dependencia económica que hacía que comunidades enteras se convirtieran en cómplices implícitos de las operaciones, aunque la mayoría de los trabajadores eran simplemente personas pobres que necesitaban el salario y que tenían pocas o ninguna alternativa económica real. El complejo. El Búfalo en Chihuahua era la culminación de esta visión de producción industrial a gran escala. Un sistema de plantíos que cubría miles de hectáreas, con aproximadamente 10,000 trabajadores permanentes, organizados en turnos que cultivaban, cosechaban, secaban y empacaban toneladas de marihuana mensualmente, generando ganancias de cientos de millones de dólares anuales. La escala de la operación era tan absolutamente sin precedentes que requería su propia logística completa, incluyendo dormitorios permanentes para los trabajadores, cocinas y comedores industriales que alimentaban a miles de personas diariamente, talleres mecánicos para mantener la maquinaria agrícola, caminos de acceso construidos específicamente para sacar los cargamentos en camiones, y sistemas de comunicación y vigilancia para detectar cualquier aproximación de autoridades con suficiente tiempo de anticipación para tomar medidas de emergencia. Todo esto operaba con relativa impunidad, porque las autoridades en los niveles relevantes habían sido compradas con pagos regulares que Caro Quintero consideraba simplemente como costo operacional del negocio, una inversión necesaria para garantizar continuidad operacional sin interferencias gubernamentales inconvenientes. Cuando en noviembre de 1984, la operación encabezada por la DEA, en coordinación con el ejército mexicano, destruyó el Búfalo, Caro Quintero enfrentó no solo la pérdida económica masiva que representaban 8,000 millones de dólares en marihuana destruida, sino también la humillación personal de ver su creación más ambiciosa completamente aniquilada, y la revelación de que alguien dentro de su organización había proporcionado a la DEA la inteligencia precisa que había hecho posible el operativo. Esta doble humillación, económica y de seguridad, precipitó la decisión de identificar y eliminar a Kiki Camarena, quien la inteligencia del cártel había identificado como el agente responsable de desarrollar la información sobre el Búfalo. Una decisión que Caro Quintero tomó sin anticipar ni aparentemente importarle las consecuencias diplomáticas e institucionales monumentales que seguirían inevitablemente de atacar directamente a un ciudadano americano y agente federal en suelo mexicano. La planificación del secuestro de Camarena involucró no solo a operativos del cártel, sino también a elementos corruptos de la Dirección Federal de Seguridad, la policía política mexicana de la época, que en lugar de combatir el crimen organizado, había sido en gran parte cooptada por él
de lo cual proporcionaba al cártel recursos institucionales y cobertura legal para ejecutar la operación en plena ciudad, sin el riesgo de que policías honestos intervinieran y sabotearan el plan. Esta complicidad institucional fue uno de los aspectos más impactantes que surgieron de las investigaciones posteriores al asesinato de Camarena, porque reveló que la penetración del narcotráfico en las estructuras del Estado mexicano era mucho más profunda y sistemática de lo que el gobierno americano había querido creer hasta ese momento, transformando permanentemente la percepción estadounidense sobre la confiabilidad del gobierno mexicano como socio en el combate al narcotráfico. Kiki Camarena era un agente de la DEA, nacido en México pero ciudadano estadounidense, que había llegado a Guadalajara en 1980 para trabajar en la oficina de la agencia en esa ciudad, infiltrando y desarrollando inteligencia sobre las operaciones del cártel de Guadalajara, trabajo extremadamente peligroso que requería vivir con una doble identidad constante, manteniendo relaciones con fuentes dentro del mundo criminal, mientras simultáneamente comunicaba información a sus superiores en la DEA, que usaban esa inteligencia para planear operativos, como el que destruyó el Búfalo. Camarena era considerado uno de los agentes más efectivos e importantes de la DEA en México precisamente porque había desarrollado una red de informantes dentro del cártel que le proporcionaba información de alta calidad sobre operaciones, cargamentos y personas clave, y su trabajo fue directamente responsable de múltiples operativos exitosos, incluyendo la destrucción de El Búfalo. Cuando Caro Quintero supo que Camarena era el agente responsable de la inteligencia que había llevado a la destrucción de su operación más importante, la decisión de secuestrarlo y torturarlo para identificar a sus informantes dentro del cártel fue tomada con frialdad calculada y sin ninguna consideración de las consecuencias diplomáticas e institucionales que seguirían inevitablemente al atacar a un agente del gobierno estadounidense en suelo mexicano. El 7 de febrero de 1985, trabó operativos del cártel con complicidad directa de policías mexicanos corruptos, que formaban parte de la nómina del cártel, secuestraron a Camarena en plena calle en Guadalajara mientras salía de las oficinas consulares, y lo llevaron a una casa de seguridad donde comenzó el interrogatorio que se convertiría en una de las torturas más documentadas y más consecuentes en la historia del narcotráfico mexicano. Durante aproximadamente 30 horas, Camarena fue sometido a tortura sistemática y brutal, que incluía golpes, quemaduras, fracturas deliberadas de huesos y otros métodos diseñados para producir el máximo dolor físico, mientras un médico, posteriormente identificado como Humberto Álvarez Machaín, estaba presente específicamente para administrar estimulantes y otros medicamentos que mantenían a Camarena con vida y suficientemente consciente para continuar respondiendo preguntas sobre su red de informantes, sus métodos de trabajo, sus contactos dentro de la DEA y cualquier otra información operacional que pudiera ser útil para el cártel. Todo el interrogatorio fue grabado en audio, creando una evidencia documentada absolutamente devastadora de los crímenes cometidos, que posteriormente se volvería central en los procedimientos legales contra múltiples personas involucradas. Y cuando las grabaciones fueron escuchadas por agentes de la DEA y por funcionarios del gobierno estadounidense, la reacción fue de horror y furia que precipitó una crisis diplomática de proporciones mayores entre México y Estados Unidos. El cuerpo de Camarena, junto con el de su piloto Alfredo Zavala, fue descubierto el 5 de marzo de 1985 en un rancho en Michoacán, envueltos en plástico y mostrando evidencia de la tortura brutal que habían sufrido antes de ser ejecutados. La reacción de la DEA y del gobierno estadounidense fue inmediata, masiva y furiosa, incluyendo el cierre temporal de todas las operaciones de la DEA en México, como señal de protesta por la incapacidad o falta de voluntad del gobierno mexicano de proteger a sus agentes. Presión diplomática masiva del gobierno Reagan sobre el gobierno mexicano de Miguel de la Madrid, exigiendo arrestos inmediatos de los responsables. Y el inicio de una de las investigaciones más intensivas en la historia de la agencia, que involucraría a cientos de agentes trabajando en México y en Estados Unidos durante meses para identificar y localizar a todos los involucrados en el secuestro y asesinato.
Caro Quintero huyó de México inmediatamente después del asesinato de Camarena, viajando a Costa Rica, donde intentó ocultarse usando documentación falsa y la protección de funcionarios costarricenses que había sobornado. Pero la presión masiva de la DEA y del gobierno estadounidense sobre sus homólogos latinoamericanos fue tan intensa que el 4 de abril de 1985, apenas 2 meses después del secuestro de Camarena, Caro Quintero fue arrestado en Costa Rica y extraditado a México, donde fue puesto bajo custodia de las autoridades mexicanas para enfrentar múltiples cargos, incluyendo el asesinato de Camarena y su piloto, narcotráfico a gran escala y múltiples cargos adicionales relacionados con las operaciones del Cártel de Guadalajara. El arresto de Caro Quintero fue celebrado por la DEA como un triunfo significativo, aunque incompleto, porque muchos otros líderes del Cártel de Guadalajara, incluyendo al propio Félix Gallardo, permanecían libres y operando, y porque la extradición a México en lugar de a Estados Unidos significaba que el caso estaría sujeto al sistema judicial mexicano, que históricamente había demostrado ser mucho más vulnerable a la corrupción y la manipulación que el sistema federal estadounidense. En México, Caro Quintero fue juzgado y condenado a 40 años de prisión en 1989 por los cargos relacionados con el asesinato de Camarena y por narcotráfico, sentencia que fue recibida con alivio relativo por la DEA, aunque la agencia nunca estuvo completamente satisfecha con el resultado, considerando que hubiera preferido que Caro Quintero fuera extraditado a Estados Unidos, donde habría enfrentado el sistema de justicia federal americano, y donde una condena habría sido prácticamente imposible de revertir mediante tecnicidades legales. Durante sus años en prisión en México, específicamente en el Centro Federal de Readaptación Social de Máxima Seguridad, conocido como el Altiplano, y posteriormente en otras instalaciones, Caro Quintero mantuvo acceso a privilegios significativos, según reportes periodísticos, incluyendo acceso a teléfonos para comunicarse con familiares y con personas relacionadas con sus antiguos negocios, visitas frecuentes más allá de lo permitido por reglamentos estándar, y condiciones de vida considerablemente mejores que las de presos ordinarios, lo cual sugería que su influencia y sus recursos financieros continuaban siendo suficientes para garantizarle trato preferencial, incluso dentro de una prisión de máxima seguridad. El mundo del narcotráfico mexicano, mientras tanto, continuó transformándose radicalmente durante los 28 años que Caro Quintero pasó en prisión, con el Cártel de Guadalajara fragmentándose después del arresto de Félix Gallardo en 1989, en múltiples organizaciones regionales, entre las que destacaron el Cártel de Tijuana de los Arellano Félix, que cubrimos en otro video de esta serie, el Cártel de Juárez de Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos, y el Cártel de Sinaloa, que eventualmente sería liderado por Joaquín El Chapo Guzmán, convirtiéndose en la organización criminal más poderosa de México y eventualmente del mundo. El sobrino de Caro Quintero, Miguel Caro Quintero, continuó operando en el narcotráfico durante la ausencia de su tío, manteniendo cierta presencia criminal de la familia en el estado de Sonora, aunque sin el poder o la escala del Cártel de Guadalajara original. En agosto de 2013, después de 28 años en prisión, Rafael Caro Quintero fue liberado por un tribunal colegiado de Jalisco, que aceptó un argumento de sus abogados defensores, alegando que había sido juzgado por un tribunal federal, cuando el caso debería haber sido manejado por tribunales del fuero común estatal. Una tecnicidad legal que los jueces determinaron constituía una violación del debido proceso que justificaba anular la condena y liberar al acusado independientemente de la gravedad de los delitos que había cometido. La liberación fue tan inesperada que tomó completamente por sorpresa tanto a las autoridades mexicanas como a la DEA y al gobierno estadounidense, que no tuvieron tiempo de interponer recursos legales antes de que Caro Quintero ya estuviera físicamente fuera de la prisión y en proceso de desaparecer en la clandestinidad, antes de que cualquier nueva orden de arresto pudiera ser ejecutada efectivamente. La reacción del gobierno estadounidense fue de furia absoluta y sin precedentes. El entonces presidente Barack Obama llamó personalmente al presidente mexicano Enrique Peña Nieto
para expresar la indignación del gobierno americano por la liberación de un hombre considerado responsable del asesinato de un agente federal estadounidense, la embajadora estadounidense en México fue convocada al Departamento de Estado para consultas de emergencia, y la DEA emitió comunicados furiosos describiendo la liberación como un error judicial incomprensible, que mandaba el mensaje equivocado sobre el compromiso de México de combatir el narcotráfico y de cooperar con Estados Unidos en esta causa. El Departamento de Justicia americano solicitó formalmente la extradición de Caro Quintero a México para ser juzgado en Estados Unidos por cargos federales relacionados con el asesinato de Camarena. Solicitud que el gobierno mexicano prometió procesar, pero que en la práctica no podía ejecutar inmediatamente, porque Caro Quintero ya había desaparecido completamente. Caro Quintero, con 61 años. Al momento de su liberación, no desperdició ni un día de su nueva libertad antes de regresar al negocio que había dominado 3 décadas antes, o moviéndose con sorprendente rapidez para reactivar contactos dormidos durante 28 años, reclamar territorios históricos de la familia Caro Quintero en Sonora y Sinaloa, y reorganizar operaciones aprovechando que su nombre y reputación seguían siendo suficientemente respetados en el mundo criminal mexicano para abrir puertas y generar lealtades instantáneas entre operadores que habían crecido escuchando historias sobre el fundador del primer gran cártel nacional de México. El panorama del narcotráfico mexicano en 2013 era infinitamente más complejo, fragmentado y violento que el que él había dejado en 1985, cuando existía esencialmente una sola organización nacional unificada. Pero Caro Quintero demostró una capacidad notable de adaptación, encontrando nichos y alianzas que le permitieron establecer presencia operacional significativa en relativamente poco tiempo. Según investigaciones de la DEA y reportes periodísticos detallados que fueron publicados en los años siguientes a su liberación, Caro Quintero estableció una nueva organización que algunos analistas llamaron el Cártel de Caborca, por su base de operaciones en esa ciudad sonorense, y que operaba en una zona geográfica que incluía partes de Sonora, Sinaloa, y con proyecciones hacia el mercado de Arizona y el sur de California en Estados Unidos. Las relaciones de esta nueva organización con el Cártel de Sinaloa, bajo el mando de Ismael Zambada García, conocido como El Mayo, después de la recaptura del Chapo en 2016, eran complejas y variaban dependiendo del territorio específico, con periodos de aparente coexistencia relativamente pacífica, alternando con episodios de violencia directa que reflejaban tensiones sobre control de rutas o mercados específicos. También hubo reportes de conflictos significativos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, que en esos años estaba en expansión agresiva, intentando tomar territorios en múltiples estados del norte de México. Conflictos que generaron niveles de violencia considerables en Sonora, que afectaron a comunidades civiles en esa región. Durante sus 9 años de libertad entre 2013 y 2022, Caro Quintero construyó una organización que, aunque no alcanzaba el poder nacional del Cártel de Guadalajara original en sus mejores años, era suficientemente poderosa para generar cientos de millones de dólares anuales y para mantener control efectivo sobre territorios específicos en el noroeste de México. La DEA aumentó su recompensa por información que llevara a su captura a $20 millones, la cantidad más alta que la agencia había ofrecido por cualquier individuo en esa época, y convirtiendo a Caro Quintero en el fugitivo con mayor precio en su cabeza en la historia de la agencia antidroga más poderosa del mundo, y señalando la prioridad absoluta que su captura representaba institucionalmente para la DEA, que veía su presencia libre como una afrenta permanente a la memoria de Kiki Camarena, y al principio de que los asesinos de agentes federales americanos no pueden escapar indefinidamente las consecuencias de sus crímenes. Múltiples operativos de captura fueron planeados y ejecutados durante esos 9 años, con resultados repetidamente frustrantes de pistas que llegaban a callejones sin salida, de operaciones que llegaban a una ubicación donde Caro Quintero había estado días o semanas antes pero ya no estaba, y de la sospecha creciente tanto en la DEA
como entre periodistas que cubrían el caso de que él tenía acceso a inteligencia sobre los movimientos de las fuerzas de seguridad mexicanas, que le permitía moverse anticipándose a los operativos, lo cual implicaba que seguía teniendo fuentes activas dentro de estructuras del gobierno y seguridad de México que le proporcionaban protección e información a cambio de pagos, perpetuando el mismo patrón de corrupción institucional que había caracterizado su primera era de poder en los años 80. Esta posibilidad era profundamente incómoda para el gobierno mexicano, que repetidamente aseguraba a sus contrapartes americanas que estaba haciendo todo lo posible para capturarlo, pero cuya credibilidad era puesta en duda cada vez que operativos fallaban por razones que sugerían filtración de información. Por la relación bilateral, México-Estados Unidos en materia de seguridad estuvo significativamente tensada durante los 9 años de libertad de Caro Quintero, porque su caso se convirtió en símbolo de todo lo que los críticos americanos señalaban como problemático en la cooperación antidrogas con México. Desde la percepción de que el sistema judicial mexicano era vulnerable a manipulación criminal, hasta la sospecha de que elementos del gobierno mexicano continuaban protegiendo a narcotraficantes importantes por conveniencia financiera o política. En cada reunión bilateral sobre seguridad durante esos años, funcionarios americanos planteaban el caso de Caro Quintero como ejemplo concreto de las limitaciones de la cooperación y como medida del compromiso real o falta de él del lado mexicano en el combate al narcotráfico. Estaba generando incomodidad diplomática constante, que el gobierno mexicano manejaba con promesas de esfuerzos renovados que tardaban años en materializarse en resultados concretos. El 15 de julio de 2022, elementos de la Marina Armada de México, operando con inteligencia proporcionada directamente por la DEA, localizaron y capturaron a Rafael Caro Quintero en un área rural del municipio de Xua, en el estado de Sinaloa, arrestándolo en un operativo que resultó relativamente sin violencia comparado con capturas similares de alto perfil en México, que frecuentemente terminaban en tiroteos mortales. La captura fue anunciada simultáneamente por el gobierno mexicano y por la DEA en Estados Unidos, con la agencia americana siendo explícita en reconocer que su inteligencia había sido decisiva para localizar a Caro Quintero, y sugiriendo implícitamente que la captura solo fue posible cuando información americana de alta calidad estuvo disponible y fue compartida con elementos mexicanos de confianza. Un reconocimiento diplomáticamente delicado, pero políticamente significativo, sobre quién había realmente hecho posible el resultado. El 13 de febrero de 2023, aproximadamente 7 meses después de su recaptura, Rafael Caro Quintero fue extraditado a Estados Unidos, llegando al aeropuerto de Miami, donde fue recibido por agentes federales y trasladado inmediatamente a custodia del Sistema de Justicia Federal Americano para enfrentar cargos que incluían narcotráfico internacional, a conspiración para asesinar a un agente del gobierno de Estados Unidos, específicamente por el asesinato de Kiki Camarena, y múltiples otros cargos relacionados con sus décadas de actividad criminal, tanto antes de su primera prisión, como durante los 9 años que pasó libre, entre 2013 y 2022. La extradición fue históricamente significativa, porque representó el cumplimiento tardío, pero finalmente real de la demanda que el gobierno estadounidense había estado haciendo desde 1985, casi 38 años después del asesinato de Camarena, de que Caro Quintero enfrentara el sistema de justicia americano por sus crímenes contra un agente federal americano. Al momento de su extradición, Caro Quintero tenía 70 años, y el proceso judicial en Estados Unidos avanzaba con la lentitud característica de casos complejos de crimen organizado con múltiples cargos, múltiples jurisdicciones involucradas y equipos legales de ambos lados preparando argumentos extensos que probablemente tardarán años en resolverse completamente en juicio formal. Sus abogados defensores están argumentando múltiples estrategias, incluyendo cuestionar la admisibilidad de evidencia recolectada décadas antes y bajo circunstancias que los defensores alegan violaban estándares legales contemporáneos, mientras que los fiscales federales americanos tienen décadas de investigación compilada,
testimonios de ex colaboradores que se volvieron testigos de la corona, de grabaciones de audio de los interrogatorios de Camarena y múltiples otras piezas de evidencia que construyen un caso considerado extremadamente sólido por expertos legales que han seguido el caso. La historia de Rafael Caro Quintero es relevante mucho más allá de los detalles específicos de sus crímenes individuales, porque representa algo más amplio y más significativo sobre la naturaleza del narcotráfico en México y sobre las relaciones entre México y Estados Unidos, que han estado definidas en gran parte por este tema durante medio siglo. Es la historia de cómo el narcotráfico evolucionó de ser un fenómeno regional y relativamente pequeño en las montañas de Sinaloa, a convertirse en un negocio global multibillonario que permea cada aspecto de la política, la economía y la sociedad mexicana. Y cómo las personas que construyeron este negocio desde sus inicios sentaron precedentes de corrupción, violencia e impunidad que han sido extremadamente difíciles de desmantelar generaciones después. Caro Quintero específicamente representó la primera generación de narcotraficantes que pensaron en grande, que se aliaron con los colombianos para mover cocaína a escala masiva, que sobornaron a funcionarios en los niveles más altos del gobierno mexicano, comprando protección que les permitió operar con impunidad por años, y que cuando se sintieron amenazados respondieron con una violencia que no tenía ningún límite, incluyendo el asesinato de agentes de gobiernos extranjeros en suelo mexicano. El asesinato de Kiki Camarena fue el momento que definió en gran medida la percepción estadounidense del narcotráfico mexicano durante décadas subsiguientes, y que estableció el parámetro de que ningún agente americano estaría completamente seguro en México, mientras los cárteles tuvieran el poder de actuar con impunidad y con complicidad de sectores del gobierno mexicano. Percepción que ha influido en prácticamente cada decisión de política antidroga americana hacia México desde entonces, incluyendo condicionamientos de ayuda, presiones de extradición, operaciones conjuntas y el nivel general de confianza o desconfianza entre las agencias de seguridad de ambos países. La Operación Leyenda que la DEA lanzó después del asesinato de Camarena y que se convirtió en una de las investigaciones más largas y extensivas en la historia de la agencia, eventualmente llevó no solo a la captura de Caro Quintero, sino también a la de múltiples funcionarios mexicanos corruptos que habían facilitado el crimen, incluyendo al comandante de la Policía Federal de Guadalajara y a otros funcionarios en diferentes niveles del gobierno que habían estado directamente en la nómina del Cártel de Guadalajara. Para las personas que conocieron a Kiki Camarena, para su viuda Mica y sus 3 hijos que lo perdieron cuando él tenía solo 37 años y ellos eran niños pequeños. A la extradición de Caro Quintero a Estados Unidos representa un primer paso hacia alguna forma de justicia, aunque incompleta y tardísima, llegando casi 40 años después del asesinato. Mica Camarena ha hablado públicamente en múltiples ocasiones a lo largo de los años sobre el impacto devastador que la muerte de su esposo tuvo en su familia, sobre la frustración de ver a Caro Quintero libre durante 9 años después de su liberación de 2013, y sobre su esperanza de que el sistema judicial americano finalmente logre lo que el sistema mexicano nunca pudo o quiso lograr completamente, que es mantenerlo encarcelado de manera permanente, sin posibilidad de liberación por tecnicidades legales. La DEA, por su parte, ha mantenido el nombre de Kiki Camarena como símbolo permanente de los sacrificios que los agentes de la agencia hacen en su trabajo, nombrando instalaciones en su honor y usando su historia como parte de entrenamiento de nuevos agentes para ilustrar los peligros reales del trabajo encubierto contra organizaciones criminales que no tienen ningún límite en los métodos que usarán para proteger sus operaciones. Rafael Caro Quintero, a los 72 años en 2024, mientras espera juicio en custodia federal americana, representa el último capítulo de una historia que comenzó en las montañas pobres de Badiraguato, en los años 50, y que ha dejado una huella devastadora en México, en las relaciones entre México y Estados Unidos, y en la historia del narcotráfico internacional. Es un hombre que nació en pobreza extrema, que encontró en el narcotráfico el camino hacia el poder y la riqueza que de otra manera nunca habría sido accesible para alguien de su origen, que construyó un imperio criminal
que transformó el narcotráfico mexicano de fenómeno regional a negocio global, que cometió crímenes que justificadamente lo convirtieron en enemigo declarado de uno de los gobiernos más poderosos del mundo, y que después de décadas de juicio, cárcel, libertad y nuevamente cárcel, enfrenta su destino final en el sistema de justicia del país, cuyo agente mandó torturar y asesinar hace casi 4 décadas. Su historia es la historia del narcotráfico mexicano en miniatura, de sus raíces en la pobreza y la marginalidad, de su crecimiento hasta proporciones que desafían la capacidad del Estado de controlarlo, de la corrupción que permite que criminales operen con impunidad, y eventualmente de las consecuencias que, aunque tardías y parciales, finalmente alcanzan incluso a quienes creían haber escapado permanentemente de la justicia. La historia de Rafael Caro Quintero es también la historia de cómo el narcotráfico se institucionalizó en México durante los años 80, creando estructuras de corrupción tan profundas que han tardado décadas en ser parcialmente desmanteladas y que en muchos aspectos persisten hasta hoy. El Cártel de Guadalajara no operaba en un vacío, sino con la complicidad activa de funcionarios en los más altos niveles del gobierno mexicano de la época, incluyendo en la Dirección Federal de Seguridad, que era equivalente al FBI mexicano, pero que en lugar de combatir el crimen organizado, había sido literalmente cooptada por él. En la Procuraduría General de la República, en el Ejército Mexicano en ciertos niveles, y en la clase política que recibía generosas contribuciones del narcotráfico, a cambio de protección implícita o explícita. Este modelo de corrupción sistémica que el Cártel de Guadalajara perfeccionó en los años 80, se replicó después en todos los cárteles que surgieron de su fragmentación post-1989, convirtiendo la corrupción de funcionarios en el modelo operacional estándar del narcotráfico mexicano, que sigue siendo uno de los desafíos más difíciles de superar en el combate a las organizaciones criminales. Kiki Camarena puso su vida al servicio de intentar desmantelar este sistema corrupto y murió por ello, convirtiéndose en símbolo permanente, tanto del coraje individual de personas que eligen enfrentar el crimen organizado, a pesar del peligro personal, como de las limitaciones institucionales y sistémicas que hacen este trabajo infinitamente más difícil y peligroso de lo que debería ser en un Estado que funcione correctamente. Su asesinato continúa resonando casi 40 años después, no solo como tragedia personal de un hombre que dejó esposa e hijos huérfanos, sino como momento de inflexión en la historia de la relación entre México y Estados Unidos, en materia de narcotráfico que definió expectativas, desconfianzas y dinámicas que persisten en la actualidad. Y Rafael Caro Quintero, a sus 72 años en custodia federal americana esperando juicio, representa el último capítulo de una historia que comenzó en la pobreza de las montañas de Sinaloa y que ha dejado tras de sí décadas de violencia, corrupción, familias destrozadas y un sistema criminal que sobrevivió y creció más allá de las capacidades individuales de cualquier hombre, incluyendo las del propio Caro Quintero, que en prisión o libre, siempre fue reemplazable en una estructura criminal que se ha demostrado mucho más durable que cualquiera de sus líderes individuales. Para entender verdaderamente el México del narcotráfico moderno con todos sus cárteles, sus guerras, su violencia y su impacto en millones de vidas, es indispensable conocer esta historia fundacional del Cártel de Guadalajara y del hombre que quizás más que ningún otro encarna la audacia, a la brutalidad y la impunidad que caracterizaron la primera gran era del narcotráfico organizado en México. Rafael Caro Quintero construyó junto con Félix Gallardo y Don Neto el modelo que todos los cárteles posteriores copiaron y refinaron. Producción industrial a gran escala, alianza estratégica con los colombianos para distribuir cocaína, corrupción sistemática de instituciones del Estado mexicano, desde la policía hasta los más altos niveles del gobierno, y disposición de usar violencia extrema sin ningún límite cuando cualquier amenaza a las operaciones surgiera, incluyendo asesinar a agentes de gobiernos extranjeros en suelo mexicano. Este modelo fue tan efectivo económicamente que sobrevivió la destrucción del cártel original,
la captura de sus fundadores y décadas de intentos de erradicación, adaptándose y evolucionando en las múltiples organizaciones que lo heredaron y que siguen operando hasta hoy, generando miles de millones de dólares y decenas de miles de muertos anuales en México y más allá de sus fronteras. La historia de Caro Quintero no ha terminado. Mientras ese modelo siga vigente y mientras las condiciones que lo hicieron posible, la pobreza extrema en ciertas regiones de México, la corrupción institucional y la demanda insaciable de drogas en Estados Unidos y en todo el mundo, continúen existiendo sin soluciones estructurales que verdaderamente las aborden de raíz. Y suscríbete ahora porque seguiremos contando las historias que explican cómo llegamos al mundo que vivimos hoy. Historias de poder, traición, codicia y consecuencias que son esenciales para entender no solo el narcotráfico, sino la naturaleza misma del poder y sus límites en nuestras sociedades. Lo que hace esta historia particularmente relevante en 2025 es que Caro Quintero sigue vivo y en proceso judicial en Estados Unidos, lo cual significa que hay posibilidad real de que emerja más información sobre los eventos de 1985, incluyendo detalles sobre exactamente quiénes en el gobierno mexicano estaban informados o involucrados en el secuestro de Camarena, sobre las conexiones entre el cártel de Guadalajara y las estructuras políticas mexicanas de la época, que nunca han sido completamente reveladas públicamente, y sobre otros aspectos del caso que permanecen clasificados o incompletos en los registros históricos. Los fiscales federales americanos tienen incentivos poderosos para obtener su cooperación como testigo contra otras personas, tanto del narcotráfico como posiblemente del gobierno mexicano, a cambio de consideraciones en su sentencia, lo cual podría potencialmente abrir capítulos adicionales extremadamente reveladores de una historia que ya conocemos parcialmente, pero que en sus aspectos más oscuros relacionados con la complicidad gubernamental de alto nivel, sigue siendo incompleta y controversial. 40 años después del asesinato de Kiki Camarena, la historia completa de lo que pasó en Guadalajara en febrero de 1985, y quienes en los más altos niveles del poder mexicano sabían y permitieron que pasara, podría finalmente estar acercándose a alguna versión de la verdad completa. Aunque en el mundo del narcotráfico y la corrupción institucional, la verdad completa rara vez surge de manera limpia y definitiva, sino en fragmentos parciales que con el tiempo van construyendo un cuadro más claro de realidades, que los poderosos prefieren mantener oscuras para siempre. Badiraguato, Sinaloa, sigue produciendo hasta hoy generaciones de jóvenes que ven en el narcotráfico el único camino posible hacia la prosperidad en un municipio que décadas de gobiernos han abandonado en términos de inversión en educación, infraestructura, oportunidades económicas legales y servicios básicos. Las mismas condiciones estructurales que empujaron a Rafael Caro Quintero hacia el narcotráfico en los años 70 siguen presentes 50 años después, produciendo nuevas generaciones de traficantes que repiten el mismo ciclo de pobreza. No crimen organizado, violencia, riqueza efímera y eventualmente muerte o prisión. Este ciclo no se romperá con más arrestos de líderes de cárteles por importantes que sean simbólicamente, porque la estructura criminal siempre produce nuevos líderes para reemplazar a los capturados o muertos, mientras las condiciones estructurales que alimentan el reclutamiento permanezcan sin cambio. La verdadera solución al narcotráfico que produce figuras como Caro Quintero requiere abordar simultáneamente la demanda de drogas en países consumidores como Estados Unidos a través de políticas de salud pública efectivas, las condiciones de pobreza y marginalización en comunidades productoras mexicanas que hacen del narco la única opción económica visible, y la corrupción institucional que permite que organizaciones criminales operen con complicidad del Estado en lugar de enfrentar su oposición genuina. 3 desafíos cada uno de proporciones gigantescas que requieren voluntad política sostenida durante décadas de múltiples gobiernos en múltiples países, que raramente existe en la medida necesaria. Mientras esa voluntad política no se materialice en acciones concretas y sostenidas, la historia de Rafael Caro Quintero se seguirá repitiendo con nombres diferentes,
pero con el mismo patrón devastador de destrucción que ha definido el narcotráfico mexicano durante más de medio siglo.